Buenas tardes, mi nombre es Lina Hernández, estudiante de la Universidad Fermín Toro. La materia a exponer es Derecho Probatorio. Empezaré hablando acerca de la confesión. La confesión pues, es el reconocimiento que hace la parte en el proceso judicial o ante el mismo extrajudicialmente de la existencia u ocurrencia de un hecho controvertido en el proceso donde se aduzca pertinente y relevante a la causa debatida. Este es propio, personal, o cuando se tiene conocimiento que trae consecuencias jurídicas perjudiciales o simplemente beneficia a su contraparte, mediante pues una declaración de ciencia o conocimiento que debe ser libre, sin coacción. La naturaleza de la confesión es que esta constituye pues, un verdadero acto o procesal, un medio de prueba judicial muy importante que tiene por objeto pues, demostrar hechos controvertidos en el proceso. Mediante la declaración de forma consciente, declaración de ciencia o conocimiento, pues realiza la parte donde reconoce como ciertos o ocurridos hechos propios, personales, o de los cuales tienen conocimiento que les son perjudiciales. Ahora bien, en el sistema procesal venezolano la confesión constituye uno de los medios de prueba. En el Código Civil lo contempla en los artículos de 1400 a 1405. En el Código de Procedimiento Civil vigente colocan los encabezados los medios probatorios señalados por la ley, regulada en los artículos del 403 al 419. De esto infiere pues la confesión que es un medio de prueba de carácter eminente, personal y en caso de ser judicial es un acto procesal y medio de prueba. El artículo 1401 dice que la confesión hecha por parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato ante un juez, aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba. Los principios que rigen la confesión son la indivisibilidad de la confesión. Establece el artículo 1404 que sea judicial o extrajudicial, pues no puede dividirse en perjuicio del confesante. La irrevocabilidad de la confesión es otro principio que la rige, pues así sea judicial o extrajudicial, que es producida en la misma, no puede revocarse o retractarse salvo que se aduzca y se demuestre la existencia de un error de hecho que haya incurrido, pues el declarante al confesar o al conocer el hecho que es perjudicial. La confesión judicial o extrajudicial no puede dividirse pues, en el prejuicio del confesante. No puede revocarla, sino que tenga una prueba de ella. Ahora, las clases de confesión, tenemos la confesión judicial, que es la que se produce dentro del recurso de una litis, dentro del curso de un proceso, de cualquier estado o grado que se halle la causa que se produjo dentro del contexto en que transcurrió la litis. Y la confesión extrajudicial es la que se produce fuera del contexto del proceso, que se produce más allá de los límites de la litis, y de allí surge pues la interrogante de cómo llevar a cabo pues el proceso de una confesión dada fuera del mismo. Tenemos que en los requisitos de eficacia de la validez y la existencia de la confesión debe ser una declaración de parte, debe provenir de una de las partes que se haya constituido en la relación procesal, ejemplo del demandante, del demandado, etc. Debe tener por objeto hechos. El objeto de la prueba judicial que genera son los hechos. En ninguna manera el derecho o las alegaciones jurídicas pueden ser objeto de la confesión. Los hechos sobre los que versa pues deben ser favorables a la parte contraria o perjudiciales al que está confesando. El hecho confesado debe ser opuesto, total o parcialmente, al efecto jurídico reclamado en el proceso. Y que se expresa, la confesión supone pues la manifestación específica y tajante de la existencia de un hecho. Están los requisitos también de validez y los requisitos de eficacia probatoria. Ahora, en cuanto a los tipos de confesión, puede ser por su parte pueden ser expresa y provocada. Expresa es la que hace que la parte afirmando el hecho y las pretensiones discutidas con señales claras, sin dejar duda alguna cuando lo perjudique. La confesión expresa también se divide en simple, cualificada y compleja. La simple es cuando se afirma la verdad de un hecho y la pretensión sin modificación alguna. La cualificada cuando se reconoce la verdad del hecho, pero con ciertas modificaciones que alternan las condiciones y los efectos. Y compleja cuando se admite el hecho, pero se alega ciertos actos modificativos o extintivos. Ahora, la provocada es cuando se origina por un interrogatorio de la parte contraria o por un interrogatorio del juez en virtud de un acto procesal estipulado por la ley. Este último supuesto es por la inasistencia del acto que así lo califique o la ley de negarse a contestar en el interrogatorio. La norma rectora con relación a la confesión ficta es el artículo 362, que dice que si el demandado no diera la contestación a la demanda dentro de los plazos indicados del código, pues se tendrá confesión cuando no sea contrario al derecho de petición del demandante, sin nada probar que le favorezca.
Conforme al artículo 362, para que tenga confeso el demandado que no contestó la demanda, pues es necesario que se den 3 requisitos: que el demandado no conteste la demanda, que el término probatorio nada probable que le favorezca, y que la petición del actor no sea contraria a este derecho. Las propiedades del confesante, pues la confesión puede ser espontánea cuando se procede por la voluntad del confesante, y puede ser provocada cuando se produce por petición de la otra parte bajo juramento. Irrevocable, una vez emitida no puede retirarse. Revocable es por excepción, puede ser revocable por el confesante cuando pruebe que ha sido pues el resultado de un error de hecho, pero no puede revocarse por un pretexto de error de derecho. Jurada, que es aquella que se emite bajo juramento de decir la verdad, y no jurada la que se emite pues sin este juramento. Por las propiedades que se refieren al adversario del confesante, pueden distinguirse en divisible e indivisible. Divisible es cuando el adversario del confesante pues tiene el poder de dividir el contexto de la confesión, aceptando pues que sea favorable y rechazando aquella que sea favorable al confesante. Indivisible cuando aquel que desea beneficiarse de la declaración judicial o extrajudicial del adversario no puede aceptarla en aquello que le favorece y rechazarla en cuanto al que es contrario. Ahora vamos a hablar de la eficacia probatoria. Esta es la fuerza de la confesión, depende de la persona que la reciba, es decir, que quien ha sido el destinatario. Cuando se trata de la confesión judicial o hecha ante un juez cuando sea incompetente, produce plena prueba acerca del hecho confesado, pues por supuesto se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil para los actos procesales. La confesión ante la parte contraria o ante su representante produce pues los mismos efectos judiciales siempre y cuando se cumplan los requisitos de existencia, validez y eficacia. La admisión de la confesión es permitida en toda clase de juicio. Para las posiciones juradas, estas son las formas procesales probatorias autorizadas por la ley mediante las cuales una parte se somete al interrogatorio por la parte contraria, con la obligación de contestar pues todas las posiciones que se le formulen. Esto está en el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil. Su naturaleza pues son las pruebas una actividad típica pues, de un interrogatorio son las posiciones de preguntas que integran el interrogatorio que se somete a la parte contraria. La oportunidad para proponerlas solo podrá efectuarse sobre hechos pertinentes al mérito de la causa, ese día de la contestación de la demanda, después de esta hasta el momento de comenzar los informes de las partes de la sentencia. El sujeto peticionante corresponde tanto al actor demandante como al demandado. La obligación del solicitante dispone pues la ley procesal. En la parte que solicite la absolución de las posiciones juradas debe manifestarse expresamente su voluntad de reciprocidad en la absolución. Ahora bien, las personas no obligadas a comparecer, en el Código de Procedimiento existe una norma excepcionante a ciertas personas de comparecer en el tribunal de absolver posiciones. En efecto, el artículo 408 no están obligados a comparecer a absolver posiciones las personas eximidas por la ley a declarar como testigos. En estos casos, la prueba se realizará siguiendo pues, previsiones de pruebas de testigo cuando sean aplicables al caso. La evacuación de las posiciones corresponde al juez una vez que han sido promovidas, pues pronunciarse sobre su admisión. Y una vez acordadas el tribunal, pues fijará el mismo auto o la oportunidad que soliciten debe devolverlas a la otra considerando el derecho para la petición de la prueba. Los requisitos son el juramento, la limitación de número de posiciones, la oralidad, el registro. El juramento es que quien sea la parte del juicio pues está obligado a contestar bajo juramento. La limitación del número de posiciones, esto está en el artículo 411 y dice que no podrán formularse más de 20 posiciones, pero si por la complejidad del asunto el juez lo considere procedente, pues puede hacerse a solicitud de la parte de la formulación de un número adicional que no exceda de 10. La oralidad, la contestación de las posiciones debe ser directa y categórica, confesando o negando cada parte de la petición. El registro del acta de la absolución de las posiciones establece que se hará un acta donde firmará el juez, el secretario y las partes, donde se harán las preguntas verbalmente y la contestación también será verbal y el secretario pues transcribirá finalmente toda esta acta. El juramento es la afirmación solemne que una persona hace ante el juez de decir la verdad de lo que dice. El juramento decisorio es un medio probatorio también en el cual una parte difiere a otra para que su declaración dependa de un juicio en el juicio final. Los requisitos son la capacidad, el consentimiento, el cumplimiento de las formalidades, el objeto debe versar sobre los hechos que tengan conocimiento las personas. La oportunidad, pues dice que puede referirse a toda clase de juicios civiles, pero no puede promoverse en juicios penales ni en los administrativos.
En cuanto al procedimiento, hay una prestación del juramento diferido que fija el día y la hora para este acto y la ordenación y la ordenar una citación de una persona quien debe prestarlo. El juramento diferido de oficio está regulado en el artículo 428 y dice que lo remite pues las disposiciones del Código Civil. En cuanto a la normativa legal, pues tenemos las siguientes. El Código Civil lo tiene el artículo 1419, 1420, 1421 y el de comercio el artículo 40. El juramento pues deferido de oficio desde dos especies, supletorio, que decide el pleito, se diferencia de la litis, que es ordenado por el juez. Y el estimatorio no tiene por defecto decidir la controversia, sino obtener la prueba del número o valor real de las cosas. Los efectos procesales de este juramento puede ser afirmativamente, la fórmula o no rehúsa contestar o asiste al acto sin causa justificada y constituye la fase introductoria del proceso el juez para terminar de sentenciar y oír los informes. La exhibición de documentos tiene por objeto pues obligar a una de las partes a terceros a exhibir los documentos que tiene en su poder. La prueba documental es una prueba escrita o literal, es la más importante y fidedigna de las pruebas después de la confesión, ya que sus fines equivale a ella cuando las partes mismas dejan constancia por escrito de la existencia de determinados hechos, pues que lo autorizan con su firma. La prueba por escrito es un documento público que es autorizado por funcionarios competentes para dar fe pública, que tiene como finalidad comprobar la veracidad de los actos. La eficacia o fuerza probatoria del documento es el valor probatorio del documento, que se basa principalmente en una doble suposición. La afirmación hecha por el funcionario es verdadera, que el documento aportado como prueba emana eficientemente de un funcionario público. El documento privado, como lo define el artículo 251, es aquel documento que no cumple con los requisitos del documento público, es decir, es un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público ni ha sido la intervención de para su elaboración. Son aquellos que se elaboran los particulares en el ejercicio de sus actividades. El documento público por excelencia cuando la autenticidad existe en su momento de formación, el cual es atribuido a un funcionario público. La tacha de los documentos, conforme a la ley, el instrumento público hace plena fe de que se esté declarando falso. Si bien es cierto también que esto procede tanto contra documentos públicos como privados, hay que hacer una distinción. Contra el documento público es el único medio de impugnación, es la tacha, aunque es el principio y toda prueba puede ser combatida. La del instrumento público hace excepción al principio, mientras no sea declarado falso. Bien, esta ha sido mi exposición, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.